¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Muy buenas tardes, buenas noches ya, Dios me los bendiga. Estamos nuevamente con ustedes transmitiendo en vivo en este programa que se llama Programa Tú Decides. Estamos en Facebook Live, en vivo de la página de la Iglesia Jireh. Gracias nuevamente por estar con nosotros, porque para nosotros es un placer estar con ustedes, compartir lo que Dios nos pone en nuestro corazón a través de la semana. Ya saben que es un programa que hacemos todos los miércoles de 8 a 9 de la noche, hora de San Luis Río Colorado, aquí en Sonora, México. Y son temas que de una u otra manera Dios nos pone para empezar a ir creciendo, estar empezando a crecer como iglesia. Cosas que usted ya lo sabe, otras cosas no las sabe, pero siempre lo hemos dicho, este programa ha nacido en el corazón de nosotros para crecimiento. Nunca nuestro corazón ha sido para tener contiendas, para tener diferencias con doctrinas, porque no es el propósito, sino la idea principal es de aprender juntos de la palabra de Dios. Y la verdad nos da gusto, así que le pedimos a cada uno de ustedes que pues empiecen a compartir con sus amistades, con su familia. Muchos todavía están ahorita en la cuarentena, todavía no salen, hay muchos problemas con lo de la pandemia. Así que pues vamos a pasar un momento, vamos a pasar una hora agradable, una hora donde le vamos a dar la gloria a Dios con el tema que traeremos el día de hoy. Inviten a sus amigos, conéctense, saquen un cafecito. A propósito de cafecito, siempre me preguntan que si en la iglesia, que si lo que yo tengo aquí es realmente un café. Me han preguntado muchas veces y la verdad, sí, ahorita es un té que me regalan porque es muy rico. Así que vayan preparando un té, un cafecito. A los que les gusta la Coca-Cola, pues una Coca-Cola bien helada ahí con hielito. Váyanse preparando, dispongan en su corazón pasar un momento. A lo mejor ya en estos momentos en algunas partes del sur de la República, y mandamos saludos hasta Guadalajara, ya mis tíos que ya se están conectando por ahí. Ya ahorita ya son las 10 de la noche, pero aquí en San Luis son las 8. Así que les invitamos, ya después de haber visto a lo mejor su serie o haber visto novelas, no sé qué haya visto usted, me imagino que ya oró, ya leyó la palabra del Señor. Dispóngase con nosotros a pasar un momento agradable. Este programa es para que usted ahí en sus comentarios nos diga qué piensa, qué le ha sucedido a usted, cómo ha pasado, y nos diga de dónde se conecta con nosotros. Hay muchas personas, hay veces que se ríen en la iglesia cuando digo que hay personas que nos ven en otros países. Dinos de dónde tú te estás conectando con nosotros. Y como siempre es un placer estar con ustedes y pasar un momento agradable. Y pues nuevamente, como siempre, gracias a Dios por la vida de estas dos jovencitas que siempre han estado fieles al llamado de Dios, a este programa, aún con altibajos, con problemas, con situaciones que pasan todos los seres humanos, pero gracias a Dios por ellas, que siempre han estado aquí conmigo y han sido de bendición para este programa. Yo sé que para algunos de ustedes en su vida también, que es Ami Monjardín. Hola. Es Ana Karen Bon. Hola. Y pues mi nombre es Jaime Barragán, soy el pastor de la iglesia Jireh. Así que pues vamos a comenzar, y gracias nuevamente a todos los que se empiezan a conectar con nosotros. Sean bienvenidos. Y hoy tenemos un tema que yo sé que va a ser controversial, un tema que el momento en cuanto escuchemos el nombre, pues ya nos va a dar pavor, porque hoy vamos a hablar del sometimiento. Y el hecho de hablar y decir esa palabra sometimiento, pues ya inmediatamente ya nos molestó. Ya en ese momento mucha gente decir sometimiento está pensando que es hacerla menos, dominarla, que su punto de vista no cuente, y realmente no es ese sometimiento del que vamos a hablar. Así que va a ser algo bien importante el tema de hoy de sometimiento, así que te pedimos que te quedes con nosotros, nos comentes, y pues comenzaremos como siempre, definiciones de sometimiento. Amén. Dice que es ponerse bajo el orden del juicio, la decisión o afecto de alguien. Ana Karen. Okay, dice que someterse viene de un término que significa debajo de. Entonces es un concepto que tiene que ver con un orden, y pues sabemos que vamos a hablar del orden que Dios estableció
y que no necesariamente implica superioridad o inferioridad, sino que somos iguales en dignidad y en valor, pero a veces tendemos a no verlo de esa manera, ¿verdad? Yo creo que hay unas definiciones bien importantes en los diccionarios y como saben estamos comenzando este programa, pero es una realidad, y estas jovencitas lo estuvieron estudiando, estuvieron viendo, pero el hablar de sometimiento en los libros seculares y nos trae nuevamente a nuestra idea. Y yo ahorita te digo, vamos a hablar del sometimiento, como te dije hace ratito, inmediatamente viene la idea de muchas personas sobre abuso. Hablan de que fueron abusadas o que hay una imposición o una degradación. O sea, por todo lo que nos ha pasado en la vida, porque muchas veces hemos sido enseñados de una u otra manera, con muchos tabús en nuestras vidas, o muchas veces la palabra más correcta es alejado completamente de las cosas de Dios, de lo cual es la voluntad de Dios. En el momento de hablar de sometimiento, inmediatamente piensa, no, están locos. Además, te voy a decir algo, y esa es alguna realidad que está pasando. Mucha gente no se acepta al cristianismo porque piensa que todos los cristianos quieren tener a toda la gente sometida. El pastor quiere tener a la gente sometida, los líderes a la gente sometida, el esposo a la esposa sometida, o a lo mejor abusada o degradada, y muchas veces las personas por eso de una u otra manera no quieren nada con el cristianismo, porque cuando se habla del cristianismo y hablamos del sometimiento, ahorita Ana Karen lo dijo muy claro, vamos a hablar del sometimiento de acuerdo a la palabra de Dios, no al sometimiento humano, porque es una realidad, eso es una realidad. Escuchar la palabra sometimiento, yo siempre me acuerdo que hablar de sometimiento era te sometí, o sea, te vencí, y por eso yo siempre crecí en una vida donde yo pensaba, yo decía, a mí nadie me va a vencer, a mí nadie me va a someter, porque realmente es una verdad que a través de la historia ha habido actos de abuso, de imposición, que han destruido al ser humano. Esa es una realidad. Por eso al escuchar esta palabra tan fuerte y escucharla así, sometimiento, nos viene a nuestra mente a mi gente que hizo cosas muy malas, dictadores, asesinos, en ocasiones la propia familia que ha pasado por cosas donde toda la vida han sido sometidos, pero sometidos de una manera muy contraria a lo que dice Dios. Por eso el hablar del sometimiento al ser humano, realmente no nos gusta someternos. Pues no, porque tenemos una naturaleza rebelde. Y yo, bueno, al menos yo no conozco, no sé si ustedes, yo no conozco a una persona que se deje de otra persona. Siempre sacamos nuestro instinto pues de rebelde, de que por qué me voy a dejar, de que por qué él está enfrente de mí, que por qué él está haciendo esto y yo no, porque él está enfrente y yo no. Entonces es algo normal, se puede decir, no más de ahorita, sino de toda la vida. Y hay muchas áreas en las que pues existe, ¿no?, este tipo de sometimiento. Y uno, yo creo que más sonado, más que tiene varios ejemplos, pues es en el trabajo. Por ejemplo, no sé, cada quien tiene su propio trabajo, ¿no? Pero muchas veces nos cuesta someternos a la figura de autoridad que tenemos. En este caso, a lo mejor mío, pues puede ser un director o una directora. Y yo me he topado con mucha gente, que mismos compañeros, que yo veo que pues no hacen caso de lo que la autoridad se está diciendo. Entonces yo me pongo a pensar, ¿por qué? O sea, ¿por qué no te estás sometiendo, o por qué no estás haciendo caso de aquella instrucción, aquel trabajo, aquella cosa que te está delegando pues tu superior? No, por algo está ahí. Pueden ser años de experiencia, carreras, diplomados, lo que sea. Entonces, yo conocí a muchas personas, muchos compañeros que definitivamente no hacían caso de aquella instrucción que se le daba, ¿no? Por ejemplo, en el trabajo estamos hablando.
Y es difícil porque hay veces que no vas a estar de acuerdo con aquella cosa o situación que se te esté presentando, ¿no? Pero tienes que darte cuenta que tú estás sujeto en ese momento a alguien. No te va, a lo mejor no te va a caer bien, a lo mejor no te gusta su manera de pensar, no te gusta su visión, no te gusta esto, pero tienes que respetarlo. ¿Por qué? Porque ahí está y personas la pusieron ahí por X o Y motivo y tú tienes que respetar eso. No se te dio a ti, no se le dio a otra persona, sino se le dio pues a esa persona que está ahí. Pero pues volvemos a lo mismo, ¿no? No nos gusta que nos digan qué es lo que tenemos que hacer y mucho menos hacer algo que pues no nos gusta. Mira, yo creo que vamos a empezar a entrar, pues ahora sí, calientito, ¿no? Al tema del sometimiento, porque realmente el sometimiento al que estamos hablando, y va a abarcar todas las áreas de tu vida, porque es el sometimiento de Dios. No va a abarcar nada más las cosas religiosas, si las quieres llamar de esa manera, o las cosas eclesiásticas, no es de eso, abarca toda tu vida, porque Dios habla de que te sometas en toda tu vida. El sometimiento que habla Dios, Ami y Ana Karen, es la acción voluntaria de obediencia a algo o a alguien. Eso es el sometimiento de Dios, no el abuso, la imposición, la degradación o obligar o forzar a alguien. No se debe de confundir la palabra sometimiento, no se debe confundir con obligar o forzar. Porque lo peor que le pueda pasar al ser humano es estar haciendo algo que no te gusta. Y yo creo que por eso es bien importante estos temas. Te digo, muchas veces no los tocamos en la iglesia, no hay el tiempo, o muchas veces no piensas, no sé, y ya para cuestiones como pastor me pasa, llega el momento y dices, ay, no quiero ofender, o no quiero decir algo, o ahí están los niños, o quisiera que hubiera unas personas diferentes encontrándose. No, y tenemos que hablarlo, porque está en la palabra de Dios, Ana Karen. Y cuando está en la palabra de Dios lo tenemos que hacer. Ahorita Ami está tocando un punto que lo vamos a desarrollar ahorita más sobre el trabajo. Pero es una realidad, Ami. A nadie le gusta obedecer en el trabajo. No, es más, a nadie nos gusta someternos, porque estamos hablando del sometimiento. A nadie nos gusta someternos porque lo primero que pensamos, ¿y ese vato qué se cree? O sea, él por qué, y este cuate quién es, y le empezamos a poner sobrenombres, y ya el barbudo, el fulano, el flaco, el gordo, o sí porque él es el que le hace la barba al jefe, o de seguramente dio un dinero para estar ahí. Independientemente, como dice Ami, que haya sido, que esté puesto esa persona sobre tu autoridad, sobre ti, acuérdate de algo, no se mueve una hoja de un árbol si Dios no lo permite. Así que, Ana Karen, el sometimiento es una acción voluntaria de obediencia. ¿Y por qué en el trabajo batallamos muchísimo? Y lo dijo algo a mí bien claro, a través de toda la humanidad y de todos los tiempos, no nos gusta que nos den órdenes, o peor cosa, que te digan cómo hacer en el trabajo. Ana Karen, yo veo, hay gente que dice, espérame, yo lo sé hacer mejor, y tú ni siquiera sabes, y empiezan a justificarse para no estar en sometimiento. Pero en la Biblia está que es algo que tú tienes que ser voluntario. Así es, pastor. Yo creo que sí, es algo que a todos nos cuesta. Recibir órdenes es algo difícil de sobrellevar. No debería, ¿verdad? Deberíamos de estar ya acostumbrados a estas alturas, pero siempre es algo que incomoda. ¿Por qué? Porque como seres humanos, decía Ami ahorita, nuestra naturaleza es pecadora y es rebelde. Nuestra naturaleza pecaminosa nos dice que nosotros somos los chilos y que no tienen por qué darnos órdenes, cuando en realidad la voluntad de Dios pues es que nos sometamos, y pues su palabra lo afirma, y no es una sola cita, no es un solo capítulo, sino que son varios, y podemos ver no solamente en los capítulos y las citas que vamos a mencionar el día de hoy, sino que estoy segura de que hay muchos más ejemplos que tal vez por el tiempo y tal vez por, no sé, falta de conocimiento no vayamos a mencionar hoy, pero hay muchísimos ejemplos. Y algo que, es que hay varias cosas que quisiera mencionar, pero bueno, me voy a ir a Romanos 13, que yo creo que es una de las citas que más
nos habla acerca de esto, y Romanos 3 empieza con este versículo. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Uno no pensaría que el presidente que tenemos ahorita lo eligió Dios, o no pensaría que el jefe que tenemos ahorita lo eligió Dios. Sin embargo, Dios no está ajeno a ninguna de estas cosas, y se nos olvida, yo creo, que Dios es soberano, y que Él, como decía ahorita usted, pastor, Él es soberano, y Él ha decidido, y como una hoja de un árbol no cae sin que Él lo permita, así también un presidente no es electo si Él no lo permite, un jefe no está en su cargo si Él no lo permite. Así que tenemos que recordar que esas autoridades que están así de injustas, así de corruptas como pueden ser, o así de justos, o así de amables como pueden ser, han sido puestos porque Dios lo deseó de esa manera. Sus razones tendrá. Hay muchas veces que queremos cuestionar, como decía el pastor, como decía Ami, a veces no queremos seguir esas órdenes, pero Dios, en su sabiduría, que nosotros no entendemos y jamás vamos a comprender a totalidad hasta que Él nos ayude y nos cambie y nos regenere y volvamos a... no sé, sí, jamás vamos a comprender, pues, pero Él lo decidió de esta manera por una razón, y yo creo que esa es una de las cosas que nos pueden ayudar a someternos, pensar en que estas autoridades que tenemos arriba de nosotros están puestas por Dios. Mire, algo que nos va a pasar, y es bien curioso, o sea, siempre la persona que no se somete es una persona rebelde. O sea, es lo contrario. Someterse es sujetarse o ser obediente. Lo contrario de no someterse es ser una persona rebelde, desobediente, y siempre se nota esa persona, siempre es la grillera en todos lados. En el trabajo es la que siempre anda. ¿Y por qué la hora de llegada? ¿Por qué nos pagan tan poquito de esta manera? Acuérdate, no estamos hablando de injusticias, y eso no estamos tocando ese tema, porque tampoco te vas a, y vamos a tocarlo, no te vas a someter a una persona que te va, porque vas a decir: es que Dios me dijo que me sometiera a alguien que me viole, a alguien que me golpee, a alguien que me robe. No estamos hablando de esta manera. Entonces, lo que yo quiero que tú entiendas esta tarde, que el sometimiento que está hablando Dios, y lo ha dicho todas las personas, sométase toda persona a las autoridades superiores. Muchos dicen que las autoridades superiores son las del cielo, pero luego si tú sigues leyendo, se está dando cuenta que Dios dice que las que están puestas fueron puestas por Dios. Y escucha esto: de modo que quien se pone a la autoridad o al sometimiento a lo establecido por Dios se resiste. Entonces, es una realidad. Si tú y tú, Ana Karen, y yo nos rebelamos o nos vamos a no ponernos a establecer o a obedecer o a sujetarnos a las personas que están arriba de nuestro trabajo, nos estamos desobedeciendo a Dios. Porque dice que se desobedece uno de Dios cuando uno desobedece a las personas que están puestas por Él. Es bien difícil, sobre todo las autoridades. Hay autoridades que son injusticias, y tú, oye, entonces Dios es un Dios injusto. No, Dios no es injusto. Dios puso una autoridad perfecta. Nosotros la hemos cambiado. Por eso tenemos que tener cuidado y hablar. Pero ahorita estamos tratando este tema, que desgraciadamente, como cristianos, o aún como no cristianos, llega un momento de nuestra vida donde tú no te quieres someter. Y a lo mejor estas jovencitas todavía no llegan a ese punto, en la manera del esposo, en la familia. Pero vamos a hablar como ellas son hijas de familia. Y yo sé que para ellas, y porque yo también lo he pasado mucho tiempo, es bien difícil como hija someterse a sus padres. ¿Por qué? Porque ya lo están viendo como algo contrario, mami. O sea, ¿a todo te has sometido tú de tus papás? No. ¿Por qué batallamos tanto con el sometimiento de los padres? Por lo mismo, porque creemos que nosotros tenemos la razón siempre. Y eso es el pensamiento de muchos jóvenes, adolescentes, pubertos ahorita, que yo tengo la razón, tú no sabes de mi vida, tú no sabes lo que yo hago, lo que yo siento, bla, 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 y déjame a mí. Y ese es el pensamiento ahorita de muchos jóvenes, como les digo, adolescentes, y es difícil someterte a tus papás, porque hay todo tipo de familias.
y lamentablemente hay muchos padres, no quiero decir malos, porque no, pero en ciertas áreas han fallado como todo ser humano, porque nadie somos perfectos. Y ahí está el detonante de todo esto. ¿Por qué? Porque ahí es donde los hijos reaccionamos y dicen, es que, ¿por qué me estás diciendo esto si tú no lo estás haciendo? ¿O por qué estás actuando de esta manera? Porque estás viendo los defectos que ellos tienen. Exacto, ajá. Entonces, en estas edades, como jóvenes, muchas veces no entendemos lo que nuestros papás quieren para nosotros. El someter no quiere decir que vas a hacer lo que yo diga y nomás esto. No, o sea, no se trata de eso, de ese pensamiento erróneo. No, se trata de lo mejor para uno. Obviamente como pues yo no soy mamá ni papá, pero obviamente nuestros padres quieren lo mejor para nosotros. Y a veces no logramos entender esa parte de nuestros padres. Y ahorita me venía a la mente, pues, la sociedad en general, de muchas personas, en este caso, bueno, hace poco, no me acuerdo tanto, lo que fue el movimiento de las feministas, que estaban en contra, pues, ahora sí que del sexo masculino, y hacían un alboroto, hacían destrozos en la calle, querían alzar su voz, querían estar en contra pues de muchas cosas, ¿no? Entonces yo me ponía a pensar y decía, ok, si te quieres hacer escuchar, yo creo que lo puedes hacer de una manera civilizada, de una manera en la que Dios lo avale, pero no estar haciendo, pues se puede decir, destrozos a tu ciudad, hacerte notar de una manera incorrecta. O sea, ahorita la verdad, yo creo que bueno, no me incluyo, ¿verdad? Pero la sociedad quiere ir ahora sí que en contra de lo que Dios quiere, exactamente. Su palabra lo dice en muchos versículos, decía hace rato Ana Karen, hay muchísimos versículos que dice lo que Dios quiere para nosotros, para la ciudad, para el país, para el mundo, para toda la gente. Pero nosotros, nuestra mente ya corrompida, nuestra mente rebelde, quiere ir en contra de eso. Entonces no le importa llevarse a hijos, a parejas, a gente por delante, porque lo único que quiere hacer es imponerse ante algo que ya está establecido. Mira, ahorita tú que te empiezas a conectar con nosotros, estamos hablando del sometimiento. Estoy seguro que a lo mejor ya muchos estaban viendo y dijeron, están locos, están hablando del sometimiento, pues yo no me someto y me salgo de la página. Y le cambio de la página y mejor me voy a ver la novela, o mejor me voy a ver Survivor, o no sé, que La Casa de Papel, que está muy de moda para toda la gente en Netflix, que están poniendo ahí. Entonces, no te gusta que, es más, el ser humano no nos gusta que nos digan qué hacer. Y acuérdense, alguna de las funciones de papá y de mamá siempre va a ser decirte qué tienes que hacer. Por eso Dios habla, el hablar con Dios y Dios que diga, honra a tu padre y a tu madre, está hablando de sométete a tu padre y a tu madre, eso está diciendo. Siempre es curioso todo esto, ¿no? Nomás crecemos y tenemos nuestros 12 añitos, 10, 12, 13, 14 añitos y nos creemos autosuficientes. Ya no queremos a papá y mamá nunca saben, ya no están en nuestra onda, no están cool, en sus tiempos ya están rucos, ya no saben que ahorita la música es diferente, y por eso no nos sometemos a papá cuando nos dice, oye, quiero que llegues temprano. No, yo voy a llegar a la hora que yo quiera. Este muchacho que tú tienes como novio ahorita, o como novia que tú traes, no te conviene. No me voy a someter a mi papá. ¿Por qué? Porque siempre lo acaba de decir Ami, el enemigo siempre va a querer que tú vayas en contra de lo que Dios estableció. Y Dios dice, sométete a tus padres. Y ahí batallamos un montón porque no nos gusta decirte, ¿sabes qué? Te estás equivocando con tu papá, te estás equivocando con tu mamá. Pero eso sí, ya nomás se muere tu papá o se muere tu mamá y ¡ay! ¿Dónde están? ¿Cuánta falta me hacen? ¿Cuánta razón de...? No, tenemos que entender algo ahorita, que tú que los tienes, déjame decirte, Dios te dio esos padres porque tú no los escogiste, eso sí te lo puedo decir. Tú no los escogiste. Entonces, si Dios habla de someterte a tus padres, y yo te lo dije al principio, someterse, sujetarse en obediencia a tu papá, hay cosas
que van afuera de la verdad de Dios. Y no van a decir, este pastor un día y este par de jóvenes estaban diciendo que me tengo que someter a mi papá y que me hagan lo que quieran, porque sí ha habido, y es una realidad, hay padres que han abusado de sus hijas. Hay madres que han hasta golpeado de una manera brutal a sus hijos. Y dicen, oye, pero entonces, ¿cómo me someto? Por eso es bien importante que tú leas la palabra de Dios y entiendas de cuál es el sometimiento que te está hablando Dios. No hay algo que Dios no pueda cambiar. Ahora, hablando de la familia todavía, y estas jovencitas pues no lo van a entender todavía porque no llegan ahí, pero con los esposos. Pero lo tienen en la Biblia, ellas la leen y saben, fíjate, algo bien importante. Ellas ya saben que el día que se casen va a haber un sometimiento a sus esposos. Y los esposos van a tener un sometimiento hacia sus esposas. Entonces yo quiero que tú entiendas algo. Nosotros como esposos, como personas casadas, siempre batallamos. Y siempre decimos, y es algo que a lo mejor ellas no lo saben, pero siempre decimos, yo no me voy a someter a la mujer, porque si nomás me le someto, se me sube encima y ya no me la puedo bajar. Siempre va a querer hacer lo que ella quiere, vamos a ir de vacaciones donde ella quiere, vamos a comer lo que ella quiere, vamos a andar en cualquier lugar como ella quiere, y empezamos los hombres a justificarnos y decirnos, yo no me voy a someter a mi mujer, porque no, hombre, nomás le damos poquita, y es cierto, en ocasiones hay unas mujeres medias, luego platicaremos de eso, pero bueno, el hablar del sometimiento también, las mujeres, llega un momento en la vida que prefieren, escuchen esto jovencitas, y ustedes que nos están viendo, mucha gente prefiere separarse, o no casarse, o no tener novio, y hablando del matrimonio, no casarse, para no someterse a su esposo. Y la Biblia es bien clara, donde las casadas sométanse a su esposo. Y volvemos a lo mismo, las personas que no les gusta someterse van a empezar por lo mismo. Pero es que me golpea, pero es que yo cómo le voy a someter a un hombre. Y no se trata de eso, porque yo quiero que tú entiendas, y de una vez lo vamos a poner en claro, Ana Karen y a mí. Dios habla y dice bien claro en su palabra, sométanse unos a otros. O sea, no creen que yo como pastor estoy hablando del machismo y estoy hablando de los puros hombres. No, no, no. Dios lo dice, sométanse los unos a los otros. Sométanse el esposo a la esposa y la esposa al esposo. Y es algo que tú y yo tenemos que entender esta tarde. Desgraciadamente no nos gusta. No nos gusta que la mujer nos mande. No nos gusta que el hombre nos mande. No nos gusta que nos digan qué estamos haciendo mal y mucho menos ese tipo de personas, porque hay muchas personas, siempre ha sucedido esto, ¿no? Y muchos dicen, es que yo ya abrí los ojos. No, y no es malo, porque ha pasado, muchas veces los profesionistas, llega un momento de, yo gano mi dinero, yo estudio, yo aporto para mi casa, ¿por qué te voy a obedecer? Te voy a decir algo, la Biblia habla de que te sometas a tu esposo. Yo te lo estoy diciendo, el día que te quieran someter para dañarte tu integridad, para dañar la obra de Dios, va en contra de Dios. No es ese sometimiento del que está hablando Dios. Pero sí te estoy diciendo algo. Hay muchos matrimonios separados por no someterse. Hay muchos hijos abandonados por no someterse. Hay gente, y aunque ustedes no lo crean, hay jóvenes de 14, 15 años que se van de casa, y tú, Ana Karen, para no obedecer a papá. Yo sí sé, mi padre no sabe, y mejor me voy porque no me voy a someter. Mira, Karen, Dios lo dice bien claro en Efesios, sométanse unos a otros en el temor del Señor. Y cuesta un montón de trabajo. Sí. Y la verdad, a nosotros nos cuesta un montón de trabajo con los papás. Y es algo que ustedes van a aprender, ustedes se van a casar, eso espero, que muy pronto ya es. Bueno, se van a casar y va a llegar un momento y ahora, tú hombre que me estás escuchando y tu hermano que me estás escuchando, también no es, es que todas las mujeres se van a someter a mí. No, Dios dice que te sometas unos a otros. También tú tienes que someterte a tu esposa. Y eso es algo donde el ser humano batallamos. ¿Y saben por qué? Porque la voluntad perfecta de Dios es que nos sometamos y el enemigo te va a decir que no. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Algo que también me gusta de lo que usted menciona, pastor, y creo que es algo que no tenemos que olvidar. A veces como mujeres, como decía usted, es algo que nos cuesta, ¿no?
someternos y decir, ok, yo tengo que obedecer, yo tengo que someterme, porque la palabra de Dios lo dice y hay que hacer caso, porque pues es nuestra norma de vida, ¿no? Pero también dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetas a sus maridos en todo. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El matrimonio es una forma que Dios nos dio, una oportunidad que Dios nos dio para dar el ejemplo a las personas de la relación que tiene Cristo con su iglesia. Y así como Cristo amó a la iglesia, así Dios exige del hombre, del marido, que ame a su mujer, pero también que la cuide, y así también como la iglesia se somete a Cristo, como la iglesia se somete a su palabra, así nos pide a nosotras como mujeres, como esposas, pues todavía no, ¿verdad? Pero algún día nos sometamos a nuestro marido. Yo creo que una de las cosas que a veces nos da miedo, o en lo personal, es, entonces me voy a casar y ya no voy a tener opinión, ya no me van a respetar, ya no voy a decidir sobre nada porque mi marido es el que va a decidir. Pero la verdad es que si este hombre con el que me he de casar, está sometiéndose a Cristo, está sometiéndose a lo que su palabra dice y trata de agradar a Dios y de ir conforme a su voluntad, entonces estoy segura. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a buscar lo mejor para mí. Y como decíamos ahorita, el someternos no significa que tu opinión no vale, que eres inferior, que no eres digna o que no eres digno, que no vales lo mismo. No significa eso. Y dentro del matrimonio yo creo que mucho menos, sino que es el orden que Dios así diseñó, es el orden y el rol que dio a cada uno, y no le resta importancia a una parte como a la otra, sino que se complementan. Para eso yo creo que Dios creó el matrimonio, Dios creó a un hombre y a una mujer para que pues se complementen. Cada persona es completa en sí misma, pero yo creo que pues Dios los creó y creó el matrimonio para que pues sean una sola carne. Ahorita Ana Karen dijo una palabra y yo creo que íbamos a entrar de lleno, amén. Que Cristo amó a su iglesia y se entregó a su iglesia. Yo creo que la parte más difícil, nosotros como cristianos, y no le vayas a cambiar todavía, en la que más batallamos es someternos en la iglesia. Someternos a los líderes, someternos a lo que Dios ha establecido en la cara. Y yo quiero que ahí me ayudes tú, a mí, porque sí hay necesidad de hablar en esto. Muchas veces el que Dios nos da conocimiento, nos da sabiduría, nos da entendimiento en sus escrituras, en su palabra, no nos gusta someternos a otro hermano. ¿Por qué hay tanto problema con el liderazgo, amén? Porque no le gusta a la iglesia, a mucha parte de la iglesia, someterse a los líderes, a lo que Dios ha establecido. Yo creo que voy a empezar con este texto y de ahí ya voy a comentar. Está en Santiago 4:7, que dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿Por qué comienzo con esto? Porque aquellas personas que no se dejan someter dentro de las iglesias al líder que tengas enfrente, tú sabes y todos sabemos que ese pensamiento viene de Satanás. O sea, no viene de Dios, no viene de otra persona, viene de Satanás. Entonces, desde ahí ya partimos con los problemas de la falta de sometimiento dentro de las iglesias. ¿Por qué? Porque tú ya estás viendo que el pastor, el líder, cometió algo incorrecto y pecó, hizo esto, se cayó, hablando espiritualmente, no de caerse, se cayó,
cometió tal pecado, no, pues que cómo yo me voy a someter a esa persona. Y andamos ahora sí que de nómadas de iglesia en iglesia porque no nos gusta someternos a la figura que Dios puso enfrente. Y ahorita me voy a enfocar a los pastores. ¿Por qué? Porque ahorita la verdad muchos de los miembros, y no digo nomás de nuestra iglesia, de todas las iglesias, nomás estamos buscando un defectito, una cosita para no tratarnos de someter al pastor o al líder que Dios puso pues como pastor. Entonces ahí yo creo que ya estamos más bien estamos yendo en contra de lo que Dios puso. Entonces estás diciendo tú que esa persona no la puso Dios entonces. Y como les decía hace rato, nos estamos yendo probando de iglesia en iglesia. Le voy a calar acá a ver si este sí me gusta. ¿Sabes qué? No me gustó porque hizo esto. Me voy a ir a otra. Y andamos de iglesia en iglesia en iglesia picando hasta buscar la iglesia perfecta, que la iglesia perfecta no existe. Entonces, si por algo Dios puso a ese pastor, a ese líder de jóvenes, de alabanza, de lo que sea, es porque Dios así lo quiso y Dios así lo permitió, y tú calladito te ves más bonito. Entonces, esa es la parte que no entendemos. Entonces, ya cuando nos estamos dejando guiar, pues ahora sí que de mala manera, escuchando lo que nos está diciendo Satanás, es que no te sometas porque hizo esto, es que cómo te vas a someter a una persona que pecó, que hizo esto, que no te habló, que no te saludó, que guachuá, lo que sea, ¿cómo te vas a someter a esa persona? Entonces, ya dejando entrar esas voces, esos pensamientos a tu corazón, pues ya ahora sí que definitivamente te estás contaminando tú. Y yo creo que es algo que no vamos a entender hasta que Dios no trate con nosotros. Y a veces es bien difícil y es bien triste cuando Dios nos jala las orejas y nos dice, ¿sabes qué? Si yo te puse a esa figura de autoridad, que yo puse, hablando de Dios, que yo puse a ese pastor, que yo puse a ese líder, aunque sea sus pecados, aunque se haya caído, lo que sea, yo te la puse porque yo así lo quise. Entonces, como nosotros venimos arrastrando una naturaleza rebelde y no queremos sujetarnos a lo que ya está establecido, porque nosotros decimos que es azul y es rojo, pero pues yo digo que es azul y es azul, nos aferramos a lo que creemos nosotros, a lo que creemos que está correcto. Pero si nos vamos a su palabra y estudiamos y leemos y discernimos lo que Dios quiere, dice que nos tenemos que someter pues a Dios. Entonces, tú no te estás, no se trata de que digas, ok, voy a hacer lo que la persona esta quiera. Pues no se trata de eso, porque no es obligar a la persona. Si está esa persona es porque Dios la puso, porque Él sabe lo que va a hacer. Él ya le dio herramientas, le dio palabra a esa persona, entonces esa persona te lo va a dar a ti. Pero como a nosotros nos gusta siempre ir en contra de lo que ya está establecido, pues entonces ahí es donde tenemos ya el problema. Estamos hablando del sometimiento a las personas que se están conectando con nosotros. Y déjame decirte algo, el sometimiento de acuerdo a la voluntad de Dios. Lo acaba de decir Ami, es que nos tenemos que someter a Dios, Ana Karen. ¿Por qué? Porque cuando te sometes a Dios, déjame decirte algo, trae paz en tu vida, trae paz en nuestra vida. Mira, yo como pastor he pasado muchas cosas, he visto mucho por parte de las ovejas, en otros lados, en otros pastores. Siempre el enemigo te va a poner que no te sometas a la autoridad que ha puesto Dios, sobre todo menos al pastor. Le vas a ver, yo haría el mejor trabajo que él, yo hiciera esto que él no hace, yo sí trabajaría, yo sí me movería, yo sí haría cosas más padres para traer más gente a la iglesia, yo haría esto más espiritualmente. O sea, siempre va a haber un montón de cosas que tú vas a buscar. Y estoy hablando no nomás del pastor, estoy hablando del líder en general en la iglesia, Ana Karen. Siempre somos muy buenos para decir que lo que Dios ha puesto
Y lo que está establecido en cualquier liderazgo, liderazgo de jóvenes, de alabanza, escuela dominical, es más, la persona, los sugieres, cualquier persona que Dios ha puesto en un cargo, aún hasta para la limpieza del templo, déjame decirte, ha sido puesta por Dios. Y desgraciadamente, los rebeldes todo el tiempo están fijándose que lo que está haciendo el pastor o lo que están haciendo los líderes no está bien. Y siempre piensan, yo lo haría mejor. Pero simplemente, ¿por qué no estás tú? Porque Dios no quiere que tú estés. ¿Y qué es lo que haces? Como no te puedes someter a las autoridades, porque esa es una autoridad, Ami, que Dios ha puesto, te vas. Dice, Ami, te vas a otra iglesia, y te vas a otro, y te vas a otro templo, y te vas a otra iglesia, y luego terminas tú solo en tu casa. ¿Para qué voy a los templos, a las iglesias? Todos son pecadores, yo tengo mi relación con Dios aquí, y ya no te estás sometiendo a Dios. Por eso yo te dije al principio, hablar de sometimiento a nadie nos gusta, porque al escuchar sometimiento ya estamos hablando inmediatamente que me pisen, que me ordenen, que me sujeten, que me venzan. Y no es eso. Yo como pastor te lo puedo decir, la intención mía como pastor nunca es tratar de someter por la fuerza. Acuérdate, el sometimiento es una acción voluntaria de obediencia. Es sujetarse o obedecer a Dios. Si tú obedeces a Dios, mira, déjame decirte algo. Si ese líder que está enfrente de ti no está haciendo la voluntad de Dios, ora por él. ¿Te vas a someter a Dios al momento de orar por él y someterte? Y sabes que Dios, este líder está haciendo las cosas mal, yo las debería hacer mejor. Esta líder de alabanza no sabe ni lo que está haciendo, está en pecado, parece un robot, todo el tiempo haciendo lo mismo, las mismas canciones, ya me cansaron. Ora a Dios por ella, por él. ¿Por qué? Porque entonces tú te vas a dar cuenta que el sometimiento que Dios te está pidiendo no lo estás haciendo. Y es bien triste, Ana Karen, llegar a nuestras iglesias y volvemos a lo mismo. La sabiduría que Dios nos ha dado la estamos usando mal. Porque, yo conozco más las cosas, yo me sé la Biblia más que el pastor, yo hago mejor que esto, yo mejor que los otros líderes. Mira, ¿qué líder no sirve? Está en pecado. Y Dios dice, sométanse a las autoridades que han sido puestas por Dios. Y habla literalmente, obedezcan a vuestros pastores y a los líderes que trabajan por ustedes. Es bien triste. Y sobre todo cuando Él es menor que yo, ¿cómo me voy a someter? Porque yo soy más grande de edad. Yo tengo más conocimiento en la iglesia. Yo tengo 30 años en la iglesia, en el evangelio. Y esta persona tiene 3 años en el evangelio. Y como ya es un líder. Y no me puedo someter. Si tú no te sometes a lo establecido por Dios, déjame decirte. En primer lugar, no vas a tener paz, Ana Karen, en el corazón. ¿Por qué? Porque el someterse trae paz en nuestro corazón. No te vas a poder someter en el trabajo. No te vas a poder someter con tus amigos. No te vas a poder someter con tus padres. No te vas a poder someter a ningún líder. Y por supuesto que es a lo que vamos a entrar, no nos vamos a someter a Dios. No nos sometemos muchos cristianos a Dios porque estamos desobedeciendo a todo lo demás. Queremos un Dios como a mí me gusta. Queremos un Dios como yo lo quiero. Pero no un Dios donde nos habla de un sometimiento a Él. Entonces, pues estamos a caer para el volcán, dijera mi abuelita. Porque no nos gusta que nadie nos diga nada. Y no nos gusta someternos a nadie, Ana Karen. Esa es una realidad. A veces yo les puedo preguntar a ustedes, y ustedes me pueden decir, pues es que yo no me quiero someter a nadie. No me quiero someter al líder, no me quiero someter a una obligación, no me quiero someter a lo que Dios ha establecido, lo que Dios ha puesto, no, porque yo considero que es esa mi manera. Y Dios ahorita leyó algo muy maravilloso a mí. ¿Lo puedes leer otra vez, lo de Santiago? Fíjate lo que dice Dios, y eso es lo que está diciendo Dios, tú que nos estás viendo. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿Quieres que el enemigo huya de ti? Sométete a Dios. El sometimiento es la base esencial de todas las cosas. Y yo quiero, para que nos ayudes ahorita ya con algo en acá, en el sometimiento a Dios, yo creo que la persona de más ejemplo que nosotros tenemos de sometimiento es Jesús.
Jesús siendo Dios, Jesús es Dios, Jesús siendo en la imagen del Hijo, se sometió a su Padre. Vino a hacer la voluntad de su Padre. Él es Dios. Él podía haber hecho lo que Él quisiera. Y más sin embargo, terminó sometiéndose a la voluntad del Padre. Si eso lo hizo Jesús, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Ah, es que Jesús era Dios. Ahora sí, Jesús es Dios. Y Él tiene un poder. Acuérdate que era 100% hombre y 100% Dios. También batalló, dice la Biblia, que en todo fue tentado pero sin pecado. Él también batalló. Pero desgraciadamente, al hablar del sometimiento, es más, te aseguro que ahorita ya muchos escucharon sometimiento y se cambiaron. Y los rebeldes, ay, tengo cosas que hacer, a mí nadie me va a decir que tengo que hacer, ay, yo ya me la sé la Biblia, ay, me sé lo otro, ya me están tirando pedradas. No se trata de eso. Lo que tratamos es de que entendamos que Dios dice, sométanse unos a otros en el temor de Dios. ¿Por qué batallamos tanto en someternos a Dios? Okay. Yo creo que, como decía usted, pastor, muchas veces pensamos que nosotros podemos hacerlo mejor. Dice usted de someternos a Dios. Y más que nada, pues es el pecado, es el obstáculo principal para hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque al tener esta naturaleza pecaminosa y rebelde, nos cuesta creer que alguien más puede ver las cosas de otra manera y que puede decidir mucho mejor que yo, porque al yo creerme la mejor, yo pienso que yo puedo hacerlo mejor, que yo voy a decidir mejor, que yo veo todo, cuando en realidad no es así. Y como usted dice, pastor, pues es necesario tener comunión con Dios, es necesario conocer lo que su palabra dice para ir y hacer su voluntad y someternos realmente a Él. Para someternos a Él, como le decía ahorita, conocer lo que la Biblia dice y realmente meternos y estudiar qué es lo que hay en su palabra para conocer su voluntad. Mucha gente pues se detiene en momentos en los que tiene que tomar una decisión y ¿sabes qué? Pues voy a orar porque necesito conocer la voluntad de Dios para hacer lo que Él quiere, y lo que está en su palabra es también una guía para ello. Y yo creo que tenemos que apegarnos más allá de todas las demás autoridades, más allá, yo creo que aún los pastores, los líderes, más allá del presidente y de todo, pues hay que buscar lo que la Biblia dice, hay que buscar lo que está en su palabra para someternos a Dios de la manera que Él lo quiere. Ustedes decían ahorita acerca de someternos a los líderes y a los pastores que Dios ha puesto, y es cierto, Dios los ha puesto, mas sin embargo conocemos también que son personas, que los líderes son personas y son humanos, y como decían ustedes mismos, a veces estamos viendo errores para decir, no, ya no voy a hacer lo que hice, pero también pues hay que estar atentos y hay que saber bien cuando la voluntad pues de Dios se está haciendo, y cuando la Biblia está siendo tomada como esa autoridad que es. Y hay lugares, hay otras congregaciones donde se predica el evangelio de la prosperidad, y usted podría pensar, entonces, pastor, entonces si me están diciendo que yo debo diezmar para ser bendecido, tengo que someterme a eso y tengo que hacerlo. Yo creo que como cristianos tenemos que conocer su palabra para saber a qué someterte. Ajá, ¿por qué? Porque uno no puede estar así pasivo y dejar que cualquier persona haga lo que quiera y yo decir, ok, porque me tengo que someter. No estoy diciendo que te vas a rebelar, sino que vas a conocer su palabra, la vas a estudiar, te vas a meter para saber bien que su voluntad se está haciendo. Y si tú ves que tu líder, que tu pastor o que alguien está haciendo algo fuera de su voluntad, lo que es tu responsabilidad no es llegar y decir yo lo hago mejor, tú estás mal, salte, no, sino ora, métete a la palabra realmente, y ya después de haber realmente orado con ganas varios días, no una semana, a lo mejor más, el Espíritu Santo te va a ir guiando. Habla con esta persona sobre esto que tú estás observando con toda humildad y mansedumbre y con amor, y trata de hablar, de mostrar lo que la Biblia dice, no con el fin de decir yo soy mejor que tú, yo lo hago mejor. ¿Para qué? O sea, vas a orar para que Dios te quite todo eso si es que estás mal en ello,
y vas a llegar con el respaldo de su palabra y lo vas a hablar y vas a pedirle a Dios que tanto tú como esta persona tengan una buena actitud y se hable y se llegue a lo mejor a algún acuerdo, pero siempre y cuando sea lo que está realmente en su palabra, porque pues tenemos que apegarnos a lo que la Biblia dice y solamente a través de conocer lo que la Biblia dice podemos someternos a Dios, solamente a través de la comunión con Él podemos someternos a Él. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos va a guiar en qué tenemos que hacer, qué decisión hay que tomar. Pensaba también en que el someternos a nuestras autoridades, el someternos a nuestros padres como esposa, someterse a su marido como esposo, someterse a la Biblia, al amor de Dios, a Cristo, y someternos a todo lo que nos tenemos que someter. Es un deber que tenemos como hijos de Dios. Mira, algo que yo creo que tú entiendes ahorita que está hablando Ana Karen, no se trata de un sometimiento a cosas, escucha esto, a cosas o ideas absurdas. Hay que tener cuidado. Ahí por eso tienes que leer, dice Ana Karen, lee la Biblia. Hay cosas, ideas absurdas que te van a decir, sométase a matar a una gente. No puedes. Sométete, dame todo tu dinero. Sométete a ser lastimado, a ser abusado. No lo puedes hacer. Porque también Dios llama que no estamos puestos para esclavitud. Pero, escucha esto que te voy a decir. El someterse, y esto es bien importante, jovencitas, garantiza la lucha contra el egocentrismo. Garantiza la lucha contra la obstinación. Que con una persona es obstinada o que es egocéntrica, mira, no quiere someter la carne. Pero yo, ¿por qué voy a estar ahí? ¿O yo por qué tengo que hacer eso? ¿O yo por qué tengo que ir en este trabajo? ¿O yo por qué tengo que obedecer a este líder? ¿O yo por qué tengo que obedecer a este pastor? ¿O yo por qué? Porque eres egocéntrico, te gusta llamar toda la atención, quieres ser tú el primero, quieres estar en todos lugares, quieres que, te lo voy a decir así, quieres que todo el mundo se someta a ti, pero tú no te quieres someter a nadie. Y esa es una persona egocéntrica, es una persona obstinada, nada más la obstinación es lo único que hace que seas una persona así. No te gusta y menos la persona que está puesta como liderazgo, que digas, no hombre, tan gordo que me cae y mira cómo hace las cosas y no hace las cosas bien, y que esa persona te tenga que decir a ti cómo tú caminarás. Y eso lastima mucho al ser humano. Pero déjame decirte algo. Cuando tú te sometes a Dios, Dios cambia tu corazón. Necesitamos, iglesia, necesitamos, hermano, necesitas ahí en tu familia, recuperar la visión del diseño perfecto de Dios, que es el sometimiento. Jesús se sometió a su Padre. Tú y yo tenemos que empezar, Ami y Ana Karen, a someternos unos a otros. Porque si no, al ratito te vas a confundir, vas a decir, ¿y por qué me desvié? ¿Dónde estaba? Yo iba a las... Es que no te gusta obedecer. No te gusta sujetarse. Al rato pierdes el trabajo. Al rato pierdes tu empresa. Al rato, porque no te gusta sujetarse al gobierno y tienes que pagar los impuestos, no te importa porque dices, no, es que el gobierno lo está haciendo mal y lo que está pagando, están puestos los impuestos, hay que pagarlos. Pero sobre todo, no te gusta someterte a Dios. Y en la iglesia vas al templo ya todo el tiempo nomás criticando, ya vas predispuesto, ya no vas a un sometimiento a Dios y decir, la persona que está ahí es la persona que ha puesto Dios. Tanto hablo de todos los puestos que Dios ha puesto en la iglesia, sino simplemente tú vas nada más porque tú piensas que eres la persona mejor y que sin ti las cosas no se hacen. Y eso es egocentrismo. Y cuando tú eres egocéntrico en esas cosas, entonces realmente Dios va a tratar a tu vida. Amén. Para cerrar, ¿a lo que quieres decir? Yo creo que con este comentario que voy a hacer ya te va a quedar claro de que es bueno someterse ante las autoridades que Dios pone y ante Dios. Fíjate, Dios se sometió hace 2000 años a Pilato, aquella persona que lo iba a crucificar, aquellos soldados que lo iban a llevar a crucificar, se sometió ante ellos y él sabía que lo iban a matar y lo iban a crucificar y lo iban a hacer lo peor. Él pudo
Él pudo haberse revelado porque era también parte humano, pero también era parte de Dios. Y él pudo haberse revelado, él pudo haber dicho, es que esto es injusto, es que yo verdaderamente soy el Hijo de Dios. Y pudo haber hecho 1001 cosas. Y más sin embargo no lo hizo. ¿Por qué? Porque se sometió a aquella ley, a algo que ya estaba establecido ante Pilato, que era pues el encargado en ese entonces, y se sometió a eso. Entonces ahora ponte a pensar, ¿por qué tú y yo no nos podemos someter a la persona que está enfrente de nosotros? Sea un líder, sea un pastor hablando en la iglesia, sea tu presidente, sea tu jefe, sea tu X cosa. Jesús lo hizo y Jesús se sometió a aquellos que lo iban a matar. A ti no te van a matar o te van a golpear, a hacer lo que sea. Pero fíjate, Jesús se sometió y también en ese entonces era humano. Tú y yo ahorita somos humanos, pero no somos nada comparado a lo que es Jesús. Pero si Él lo puso de ejemplo, si Él lo hizo, yo creo que tú y yo también tenemos la capacidad y el amor, si está dentro si está Dios dentro de ti, yo creo que tenemos la capacidad de también podernos someter a aquella persona, independientemente de que esté haciendo las cosas mal. Decían hace rato, ora por él. Y empieza a someterte a Dios primeramente, y Él te va a dar la capacidad de que tú te sometas a aquellas personas que tú decías que era imposible someterte, pero ya lo estás haciendo. Ana Karen, ¿algo para cerrar? Algo que me llamaba la atención al pasar por estos versículos, por estas citas, tanto Efesios como, ¿qué otra tengo por acá? Tengo Romanos, Colosenses, todas estas citas, Primera de Pedro. Lo que me parecía muy curioso era que si nos vamos al contexto, a los capítulos, a los versículos anteriores, siempre hablaban de la nueva vida en Cristo y después también hablaban del sometimiento. Entonces yo creo que es algo que como hijos de Dios tenemos que tomar en cuenta y realmente ponernos en acción, porque necesitamos ser imitadores de Dios en esto. Necesitamos que la gente vea luz en nosotros también a través de que obedezcamos lo que las autoridades nos están diciendo, de que obedezcamos lo que nuestro jefe nos está pidiendo. El ser un buen empleado o buen empleador es una manera de ejemplificar a Dios, a Jesús, de imitar su carácter. Entonces la gente necesita ver eso en nosotros, porque la verdad, la gente ya espera eso de nosotros como hijos de Dios. Cuando tus compañeros de trabajo ya saben que eres cristiano, no necesariamente diciéndoles, pero cuando lo saben, ellos esperan de ti algo. Pero más allá de lo que esperan de ti cada una de las personas que tienes alrededor, ¿qué es lo que espera Dios de ti? Y yo creo que Él lo dejó muy claro a través de estos versículos, a través de su palabra. Mira, yo quiero decirles algo. Ya hablamos de muchas cosas del sometimiento. Tal vez no lo vas a entender y tal vez puedas decir, es que lo que no quieren es que yo piense. No se trata de que no pienses y que no reacciones a las cosas. Mira, y esto va para muchos de la iglesia. Si Dios te ha puesto en un lugar y Dios te ha dado un trabajo que hacer, te ha dado un puesto, o te ha puesto en cualquier cosa que te haya puesto, sométete a Dios. Dios te va a quitar cuando sea el tiempo de Dios. Dios te va a poner y te va a levantar cuando sea el tiempo de Dios, porque te estás sometiendo a Él. Sométete a lo que Dios tiene. Si Dios te puso en una iglesia, no empieces a buscar o a decir, estoy orando a ver si Dios me quiere mandar. No te justifiques, no seas egocéntrico, no seas una persona que no te gusta someterte a lo que Dios tiene. Donde ya te puso Dios, echa raíces, trabaja para Dios, y cuando sea el tiempo de Dios, Dios te va a cambiar, Dios te va a mover, Dios te va a poner donde Él quiera. Pero si Dios te quiere tener en ese lugar o en ese trabajo que te ha puesto, o te tiene esa familia, sométete a Dios. Cuando todos nos sometemos, y algo que dijo Ana Karen me gustó, cuando todos nos sometemos
a Dios, por supuesto, y nos sometemos unos a otros, daremos un testimonio de que somos unos cristianos verdaderos. Porque la gente se está esperando a mí de nosotros. Si nosotros podemos decirle, y no nos sometemos a nuestros padres, en nuestro trabajo, a las autoridades, no nos sometemos al liderazgo, pero quieres que todo el mundo se someta a ti. Es más, no te sometes a Dios. ¿Por qué? Porque yo no quiero estar ahí, pero yo te quiero tener ahí. Entonces no te estás sometiendo a lo que Dios ha puesto. Sométete a Dios donde tú estás. Pídele a Dios que te ayude. Sométanse unos a otros en el temor del Señor. Y te vas a dar cuenta cómo tu vida va a cambiar. Este programa se llama Tú Decides. Tú vas a decidir lo que tú vas a hacer. Tú vas a decidir si haces caso de lo que se habló. Tú vas a decidir cómo podemos hacerle las cosas en un futuro. Pero definitivamente en tu vida tú vas a hacer lo que tú siembres, tú vas a cosechar. Así que yo te invito esta noche que en tu corazón esté someterte con las personas, los líderes en tu trabajo que Dios ha puesto. Por favor, ponnos ahí en tu comentario si estos programas de Tú Decides han sido de bendición en tu vida, qué te gustaría que temas tocáramos, o tal vez te gustaría que ya paráramos de este programa. No sé si ha sido de bendición en tu vida, porque créeme que hay veces que hay cansancio en nosotros, hay veces que queremos parar, hay veces que no sabemos si somos de bendición, pero déjanos ahí puestos, porque lo que nosotros queremos es someternos a Dios. Y si no nos sometemos a Dios, entonces vamos a estar en contra de Él. Gracias a todas las personas que nos vieron, a todas las personas que se conectaron, las personas que van a ver este programa después grabado cuando Dios tenga el tiempo. Gracias por estar con nosotros y vamos a orar para terminar. Padre, en el nombre de Jesucristo, esta noche te damos gracias por ser nuestro Dios. Gracias, Señor, por darnos la sabiduría en nuestro corazón de someternos a ti, someternos a todos nuestros seres queridos, a las autoridades, someternos en nuestro trabajo, a los líderes que tú has puesto cerca de nosotros, Señor. Ayúdanos a entender que si tú nos tienes en un lugar es porque tú quieres que nos sometamos, Señor. Cuídanos de ser rebeldes, de ser egocéntricos, de ser unas personas obstinadas, Señor, personas que nomás nos gusta llamar la atención. Protégenos, Señor, de esta pandemia, protege a toda aquella gente que está en cuidado, ayúdalos y sánalos, Señor, a aquellos que están enfermos, Señor. Bendice a tu pueblo y ayúdanos que pronto volvamos a congregarnos, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Así, amigos, gracias por estar con nosotros y nos vemos la próxima semana si Dios lo permite. Amén. Bendiciones.